y estaba pensando en esa palabra, un domingo más, un domingo más. Yo nací en familia cristiana, ¿sabes? De tercera generación. Entonces me criaron ahí en una de las bancas de la iglesia. ¿Qué te digo? Cada bendito domingo de mi vida fue estar allí. Puedes sentarte. Y muy pocos domingos de mi vida no he estado en una iglesia. Quizá en algunas vacaciones o no sé. Y a veces pienso, wow, ¿cuántas cosas pude hacer? ¿Cuántas cosas pude hacer en todos esos domingos de mi vida? ¿Cuántos parques pude visitar? ¿O cuántos cumpleaños pude festejar? ¿O cuántas cosas pude hacer? ¿De cuántas cosas me perdí? Y entonces me acuerdo del salmista que dijo: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y digo, tomé la mejor decisión. Dile a alguien: tomaste la mejor decisión. Podrías estar en cualquier lado, pero tomaste la mejor decisión. Eso es una cultura de reino. La cultura de reino tiene que ver con una familia y lo que las familias hacen para ser quienes son. Las familias mexicanas son muy hermosas. Hace 15 días que no estuve aquí con ustedes, tuve la bendición de estar predicando en Estados Unidos y estaba con latinos, pero en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, en el mismo lugar, una iglesia grande, ellos tienen otra iglesia de invitada que comparte las instalaciones de al lado. Tienen como 2 grandes auditorios y los que están ahí son rusos. Y hay una iglesia como de 700 personas de rusos. Y aparte está la iglesia latina. Y qué bonitos somos los latinos, ¿verdad? ¿No te caemos bien? Me gusta la familia latina. Puedes voltear a ver la mamá y decirle: hoy me gustas más, mamá. Si no está la mamá, pues ¿qué te digo? Pero las familias latinas son maravillosas. La familia latina tiene una cultura particular. Y creo que a veces no entendemos lo importante que es tener una cultura en el reino. Esas frases que tienen a los dados pintadas en azul, más bien en estos pendones azules, son 12 frases. ¿Me quieren ayudar? Vamos a empezar desde allá, desde la primera, que es más, no alcanzo a ver desde aquí, pero desde el mejor vista que yo. ¿Cuál fue? Muy bien, ¿y luego la que sigue? Vamos a ir a los hombres, ¿somos qué? ¿Y luego qué somos? Apasionados. ¿Y luego qué somos? ¿Y luego somos? Ahí tengo que decir una pausa ahí porque esa nadie sabe qué es. Significa que nosotros somos una iglesia que se ocupa de lo que tenemos aquí en casa, pero también aquí en Pachuca. Y luego tenemos una visión hasta lo último de la tierra. Así es que tenemos esta visión como 20-20, como tus lentes, para ver bien de cerca y ver bien de lejos. Y luego somos ¿qué? Y luego somos uno. ¿Qué más somos? Y somos. Así es que si entra alguien que no trae tu mismo peinado, no lo veas feo. Si entra alguien que trae un tatuaje, amén, ya salió el primero. Somos diversos. Luego, ¿qué somos? Muy bien. Los que ven, hasta allá, hasta la orilla. Somos, no, la anterior, ¿cuál era? Somos generosos. ¿Ofrendaste? Ok, si no ofrendaste, se te olvidó un valor de hoy. ¿Y el último cuál es? A ver, escúchame. Esta es tu familia. Tienes
literalmente cientos de iglesias en Pachuca. Si escogiste esta casa, esos son sus valores. Wow, eso es ser una familia. Si por ejemplo en tu casa adoptaran un hijo, puedes amar mucho a ese hijo, y si tienes algo mal respecto a lo que es ser familia, probablemente lo dejarías hacer lo que quisiera. Pero tú sabes que esa fórmula no va a funcionar mucho tiempo, porque si es familia, si lo adoptaste, él debe entender el corazón de la casa. Es la cultura de la casa, son los valores de la casa. Yo empecé a caminar con mi pastor Apóstol Ofir hace 18 años ya, y ha sido una enorme bendición y una hermosa travesía a lo largo de los años ser Cornerstone, y ver cómo de esas 15 iglesias que se comenzaron, cuando yo llegué a Cornerstone no pasaban de 30. Hoy somos casi 300 iglesias para la gloria de Dios. Vamos, tú tienes que celebrar más eso, porque nosotros somos la base en Pachuca, y eso es el reino en nosotros. No somos los más guapos o los más inteligentes, somos parte del cuerpo de Cristo, pero estamos contentos de lo que somos. Yo ministro mucho en otras denominaciones: bautistas, metodistas, presbiterianas, nazarenas. He estado hasta con anglicanos, luteranos, pentecostales de un montón de tipos. Con Isipar, que aquí es tan famoso, acabo de estar hace un mes en una de sus regiones aquí en el estado, y todo eso es maravilloso. Y yo siempre que voy a una de ellas puedo ver la multiforme gracia de Dios. Pero viera qué bonito es regresar a casa y decir: estoy con mi familia. Le voy a confesar algo, pero no se los diga. Es más, bórrenlo de la grabación. Hace una semana que tuve que estar fuera en el Congreso del Cielo y la Tierra regional, y luego tenía yo que estar en otra actividad en la mañana predicando en otro lado. Yo quiero abrirle mi corazón, decirle sinceramente, yo estaba allá y mi corazón estaba aquí. Yo no tenía ganas de quedarme el domingo. No me estaba quedando a predicar, la verdad, no me estaba quedando a predicar por eso, sino porque Pastor Agui, que es nuestro amigo, cumplió 40 años de casado, pastor de Cornerstone, Poza Rica. Ya se dio cuenta que todavía no empiezo la predicación, ¿verdad? Solamente hoy quiero recordarle que somos familia. Y yo estaba ya pensando: Señor, qué ganas tengo de estar en la iglesia, qué ganas tengo de estar en mi casa. ¿No le ha pasado que viaja y de pronto después de unos días quiere ya regresar a su camita y hacerse su café a su manera, y a ver a sus hijos y decirles: ay, a veces me caes tan gordo, pero qué bueno que te estás aquí? Oh, sí, somos familia. Y le dije todo esto a propósito, porque estamos en una serie que se llama Hijos del Rey. Y por eso Pastor Juan Pablo estaba orando por sus hijos hace rato, en esta línea, en esta perspectiva de bendecirlos como hijos de reyes o como hijos del Rey de Reyes. Esta serie es muy importante y hoy tenemos un tema maravilloso. Vamos a hablar de la etiqueta del reino. Cuando digo etiqueta, ¿usted me entiende a lo que me refiero? O sea, las personas que se dedican al tema de las relaciones internacionales y los protocolos entre países y demás, saben que hay una etiqueta internacional. No se puede ir vestido como uno quiera a cualquier reunión de este tipo. Uno tiene que tener cierta etiqueta, es decir, cierta forma de vestir, cierta forma de hablar, cierta forma de comportarse, cierta forma de saludar, cierta forma de ser, cierta forma de ser. Y eso en el reino de Dios es el carácter de los hijos de Dios. El carácter visible de un hombre o una mujer gobernados por Dios es lo que demuestra a qué reino pertenecen. Esa es mi etiqueta. Eso es lo que dice quién soy en el reino. Oro por ti.
Padre, gracias porque estamos juntos, porque me dejaste, Señor, estar bien y estar en casa. Gracias por tus hijos y gracias porque podemos ser parte de esta familia y de esta cultura del reino llamada Cornerstone, llamada Casa Roble aquí en Pachuca. Yo bendigo a tus hijos y te pido que seas con ellos, y el mensaje de hoy sobre carácter del reino sea algo poderoso que muestre, Señor, lo que tú estás pidiendo en cada uno. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Estaba viendo varios personajes en estas semanas sobre a que pudieran representar esta etiqueta del reino, y la verdad es que hay demasiados en la Biblia. Mi problema para dar el mensaje de hoy fue escoger a alguien, porque había tanto que decir. Pudo haber sido Jesús mismo, nuestro Señor, cuando por ejemplo fue crucificado y él se comportó de cierta forma ante Caifás o ante Pilatos o ante Herodes, y cómo esta etiqueta del reino se estaba marcando en un momento tan difícil. O podríamos hablar de Nehemías y los protocolos que vive como un miembro del reino, estando allí con el rey que después le abriría la puerta. O podríamos hablar de Esther, y esa Esther se lució con su historia. Esther es un libro sobre protocolos del reino. O sea, hay tantos personajes que podrían habernos dado material para hoy, pero decidí escoger a mi tocayo. Oh sí, Daniel es un gran personaje para hablar de el carácter del reino. Daniel tuvo ciertas características muy interesantes que usted debe recordar. La primera de ellas es que Daniel sirvió en un tiempo muy difícil del pueblo de Israel, cuando ellos estaban en el cautiverio. Así es que literalmente la nación estaba como pausada en su gobierno. La segunda cosa que debe recordar es que Daniel fue sacado de su tierra y llevado forzadamente a este pueblo que había gobernado a su nación, que probablemente había matado a su familia, en fin, y fue puesto en la casa del rey que había hecho esto. Y entonces era una posición muy compleja. La siguiente cosa que debe recordar de Daniel es que comenzó esta historia cuando él era casi un adolescente, un jovencito quizá de 15 o 16 años. Y entonces empieza en medio de una etapa muy inmadura de su vida. Otra cosa que debe recordar de Daniel es que él va a pasar más de 50 años sirviendo como representante del rey en una nación que no es la suya. Eso ya lo hace muy especial. Más de 50 años representando al Rey de Reyes y representando una nación que estaba pausada, por decirlo así, delante de un rey, no de un rey, delante de reyes. Y esa es la otra cosa que usted debe recordar de Daniel, es que él estuvo haciendo su obra como representante del reino de Dios en 4 reinos distintos, o 4 reyes distintos y 2 imperios distintos. Daniel es un caso muy especial. Me parece muy interesante lo que él vivió. Así es que yo creo que si hay alguien que puede demostrar en la Biblia cuáles son los protocolos que tiene que vivir alguien que representa un reino, es Daniel. Voltea con alguien y dile: ahí te hablan, sé Daniel. Porque en el Nuevo Testamento la Biblia va a decir que tú no perteneces a este sistema. La Biblia dice mundo, no perteneces a este mundo. A veces pensamos que está hablando del planeta. No está hablando del planeta, está hablando del sistema. Vamos, diga conmigo por favor, ayúdeme a predicar: no pertenezco a este sistema. Dígalo con ganas: no pertenezco a este sistema. Sistema que significa que sus valores, significa que sus creencias más profundas, tus convicciones más profundas no pertenecen a este mundo o a este sistema, pertenecen al reino de Dios. Por lo tanto, la Biblia a ti te llama un embajador. Así se habla de nosotros en el Nuevo Testamento como embajadores. Y creo que el embajador es la mejor ilustración para el día de hoy. Es esta persona que tiene que llegar a otra nación y sabe que vive ahí, sabe que va a tener su casa entre la gente de esa nación, sabe que va a tener que aprender la comida, a comer lo que come la gente de esa nación. De hecho, se le exige que hable el idioma de esa nación para poder estar ahí, aunque él hable originalmente otro idioma, pero tiene que hablar el idioma de la nación a la que va. Pero en medio de todo eso, él sabe que esa no es su nacionalidad.
Este es, creo yo, uno de los grandes problemas que está viviendo la iglesia actual. No sé si estamos conscientes de que, o qué tan profundamente estamos conscientes de que este sistema no es nuestra nacionalidad. Y que la forma en que vivimos como humanos en la tierra puede engañarnos mucho. Así es que Daniel se convierte en un parámetro interesante. La Biblia dice en Daniel capítulo 6, en el versículo 25 al 27, pero específicamente hay una frase que estoy resumiendo ahí, que dice: entonces el rey Darío, ya le dije que él sirvió con 4 reyes, pero este en particular, este rey escribió: paz os sea multiplicada de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Él habría logrado tal impacto con su propia vida. Se había convertido en el agente del reino tan ideal que el rey tuvo que reconocer que el Dios al cual él servía debía ser el Dios al que toda la nación sirviera. Daniel no tenía la autoridad de Darío para dar esta orden, pero el impacto de la vida de Daniel fue tan grande en el gobierno que el rey dijo: todos en esta tierra deberían adorar al Dios de este hombre. Esa es la iglesia. Si la iglesia hiciéramos nuestro trabajo, ese debería ser el impacto. Ahí es donde deberíamos terminar. Así es que la etiqueta del reino no consiste en modales religiosos superficiales, apariencias. ¿Sí? No consiste en eso. ¿Te lo repito? No consiste en modales religiosos o apariencias. Pastor, no debería estar tomando café en la plataforma santa. Yo me crié en una iglesia donde no olvídese del café. Había unas frases en las paredes del templo que decía: Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esta era la frase que yo leía de niño. Entonces entraba feliz y la leía y se me iba todo el gozo de niño. Y cuidado con que alguien nos viera con un chicle. El chicle es del diablo. ¿Sí sabía o no sabía? Casi es del diablo si usted lo pega en eso sí es del diablo, dice a mi ¿verdad? Sí, dice. Alguien tiene que decir conmigo: cultura del reino. Vamos, dígalo de nuevo: cultura del reino. Pero la cultura del reino no consiste en modales religiosos superficiales. La cultura del reino consiste en tener un carácter gobernado por Dios, por el Espíritu Santo. La gente quiere que le demos cláusulas sobre cómo vivir. ¿Qué te pones? ¿Qué no te pones? ¿Cómo te peinas? ¿Qué dices? ¿Qué no dices? Mira, ya tienes la Biblia. Tú no necesitas eso. Lo que necesitas es ser guiado por el Espíritu Santo. Es decir, si tú puedes escuchar la voz del Espíritu Santo, entenderás las prohibiciones de la Biblia, las recomendaciones de la Biblia ahí en la palabra. Y yo creo que un hijo del reino, que esa es nuestra serie, va a desarrollar carácter de 3 maneras. ¿De cuántas? Seguramente hay otras, pero como no me da tiempo, yo escogí 3. Diga conmigo: lo que hablo, a lo que me niego y en lo que persisto. Eso es lo que hace tu carácter. Lo que desarrolla el carácter, voy a decirlo de otra manera, lo que desarrolla el carácter que tienes, sea bueno, no sea bueno, cristiano, no cristiano, lo que tú quieras, lo que desarrolla tu carácter es 3 cosas: lo que tú hablas, a lo que tú te niegas y en lo que tú persistes. Wow. Y en la vida de Daniel vemos estas 3 cosas tan marcadas. Pues yo estaba escogiendo estas 3 cosas y dije: es que nadie las representa mejor que este hombre. Daniel está viviendo en Babilonia muy jovencito, ya le dije, llevado por Nabucodonosor y puesto ahí forzadamente en el reino. Y
Nabucodonosor tiene la idea de transformar, escuche lo que voy a decir, quiere transformar la cultura de esos jóvenes. Era un rey muy astuto, Nabucodonosor. Esta era la idea de Nabucodonosor. Voy a hablar como si fuera él. Soy un emperador, quiero esa tierra, pero tengo que reconocer que aunque yo me pueda sentir superior a ellos, ellos tienen muchas cosas buenas, valiosas. Y hay algunas personas que son claves y representan a esos valores. Y yo quiero traer esos valores aquí adentro. Pero no quiero que esos valores de allá de ellos que voy a vencer me infecten aquí. Solamente quiero aprender de ellos y usarlos. Estoy hablando como Nabucodonosor y estoy hablando como el diablo. ¿A que me entiendes? Así es que hay algunos en esa cultura que yo los quiero de este lado porque tienen cosas muy valiosas, pero yo no quiero que me infiltren el reino. Yo quiero poder usarlos. Así es que donde quiera que llegaba Nabucodonosor tomaba un grupo de jóvenes. ¿De qué? Ay. Y era estratégico. Y escogía estratégicamente a los mejores jóvenes de esa cultura para meterlos en la suya. Los iba a meter en la suya e iba a regular algunas cosas a partir de ese momento. Lo primero es que los iba a meter a vivir en su propio palacio. Los iba a hacer sentir muy cómodos. Les iba a hacer sentir que estaban en un muy buen lugar. Pero iba a regular su dieta, iba a poner sus límites, iba a darles guía. Y de esa forma, después de unos años, su cultura estaría alterada. Yo le acabo de decir algo tan importante. Lea mi libro de las 3 conciencias. Tome a sus hijos y regule su dieta. No hablo de la comida nada más hablo de toda la dieta. ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué amigos tienen? Todo lo que entra a su vida, sea un padre y regúlelo. ¿Ok? Póngales límites. Usted decide los límites de sus hijos y déles la guía correcta. Y usted va a desarrollar a las personas correctas porque va a modelar su carácter. Entonces, el reino comienza con esto. Voy a empezar con la primera cosa. Es esta idea de que tiene que gobernar lo que dice. Hablemos de este primer punto. Tu carácter se desarrolla a través de la boca, en primer lugar. Lo que hablas. Lo que hablas es tan importante. Por favor, dile a alguien: habla con cuidado. Porque el reino se hace visible, como dice aquí al frente, no solo por lo que un creyente cree, sino por aquello que habla, aquello que rechaza y aquello en lo que permanece firme. ¿Te das cuenta? Entonces la primera frase que aparece ahí es aquello que habla. El carácter del reino debe permanecer visible aún en medio de sistemas corruptos. Estamos viviendo un momento tan difícil para México. Todo un sistema se está quebrando frente a nosotros. Y la gente está muy expectante de lo que va a pasar. Y el sistema no está corrupto solo por un partido, que claro, también ahí está, pero terrible. Pero no es solo eso. Es el corazón humano, ¿me entiende? El corazón humano ha caído y se refleja en todo. En nuestro país lamentablemente se refleja demasiado. Y tenemos que aprender a hablar. Porque debes saber que tu ciudadanía se está demostrando aún en medio de un sistema profundamente corrupto. Aquello que hablas es la voz del reino al que perteneces. Te lo tengo que repetir: aquello que hablas deja en evidencia el reino al que perteneces. Los hijos del reino aprenden a hablar. Aunque no te vea muy bonito, voltea con alguien y dile: aprende a hablar. Si no te gustó, dile: pues tú también. Debes aprender a hablar. Aprende a hablar. Porque la palabra refleja, escucha, la palabra refleja tu cultura interior. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón
El corazón, yo te lo he dicho, son intenciones profundas, lo cual significa que la palabra refleja las intenciones más profundas de tu corazón. Tu palabra habla de tu madurez, de si eres o no eres una persona madura. Y probablemente todo esto se puede resumir en que tu palabra habla de quién gobierna tu vida. La palabra es tan difícil de gobernar. La Biblia dice en Santiago que el miembro más difícil de gobernar en todo nuestro cuerpo es la lengua. Es tan fácil hablar mal de otro, es tan fácil sacar tu amargura con otro, es tan fácil decirle a otro lo que él debería pensar porque a ti ese otro te hizo algo. Es que a mí me hizo, y se te va la comunicación, fluyes. Y entonces es que fíjate que me hizo, y buscamos aliados. Es tan fácil descalificar, es tan fácil humillar, es tan fácil hablar lo que no tenemos que hablar. Escucha lo que te estoy diciendo. Este es el primer sello de los hijos del reino, su boca. Yo vengo de una generación en la que los padres nos enseñaban de esta manera. Lo primero que nos enseñaban es: da las gracias. Y si entrabas a algún lado decían: saluda. ¿Alguien comparte mi dolor? Ay, esas dos palabras: saluda y da las gracias. Y no lo podías hacer así. Saluda y cual japonesito. No podías, porque los mexicanos no hacemos eso. Así es que saluda era, ahora es hola. No, chavos, les fue bien a ustedes. Si yo decía hola, ¿qué decían los papás? Ahí están los de mi generación. Saluda bien. Tenías que ir: buenos días, ¿cómo está? Dile cómo te llamas. Así nos hacían. Hoy de pronto ves a algunos chicos. Ay, Dios. Ok, no voy a hablar más. Se me ocurre decir cosas así. Ok, y entonces tenemos que aprender a hablar. Aprende a hablar la cultura del reino. Aprende a hablar la cultura del reino. La Biblia dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, dice, piensa en eso. Y luego la escritura dice que de eso que hay en tu corazón va a hablar tú. Mira, tu boca dice a qué reino perteneces, seas intencional o no. O sea, se le sale, ¿no? Si tú quieres vivir en la religión, vas a intentar parecer cristiano, pero en algún momento, si eso no está tomado, algún área de tu corazón no está tomado, cuando estás bajo presión, ¿qué va a pasar? Ay, ay, ay. Salen aquellas palabras que no querías decir, ese sentimiento que tenías atorado te hace decir una tontería, en fin, porque refleja tu mundo interior. Daniel tuvo que aprender a hablar. Empezó por hablar otro idioma y aprendió el idioma de los caldeos. Y era para él, en su cultura era aberrante, de hecho, como hebreo, aprender a hablar otro idioma, pero no tenía opción. Pero luego tuvo que entender lo que hay detrás de esa cultura, detrás de las palabras. Los mexicanos tenemos un montón de modismos y yo puedo decir ahora, puedo sacar mi amargura, que si hay un estado de la república que tiene, creo que tiene más modismos que ninguno, es Sinaloa. Y entonces casarse con una sinaloense es como aprender a hablar otro idioma. Mi esposa siempre tiene una palabra nueva que no me ha dicho en todos los años que tenemos de casados. ¿Qué dijiste? Y entonces entendemos que la cultura sale a través de nuestras palabras. Jesús le dijo a Pedro: antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Él dijo: no, yo no te voy a negar. Y se estaba escondiendo ahí con un grupo de personas. Y le dijeron: oye, ¿tú no, qué no andabas tú con Jesús? No, no, para nada. Y le volvieron a decir: tú andabas con Jesús. Y no. ¿Cómo no? Si hablas igual que él. Aleluya. Alguien tiene que decir: que se me note, por favor. Que se me note. Vamos, iglesia, dígalo: que se me note. Iglesia, que se te note que eres hijo del Rey de Reyes. Que tu boca dé testimonio. No estoy queriendo decir que vas y todo el tiempo aleluya, gloria a Dios por todos lados. O sea, no es tan necesario eso. Pero a veces, buenos días, hola,
es suficiente. Y otras ocasiones tendrás que llegar y hablar de lo que hay en ti, porque alguien lo está necesitando. Porque tu boca habla de quién, a qué reino perteneces. Daniel decía en el capítulo 2: hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Si tú ves la historia de Daniel, el hombre no podía parar de hablar lo que recibía. De hecho, déjame decirte algo: es el hombre que más revelación le fue dada en todo el Antiguo Testamento. ¿Escuchaste lo que dije? Daniel es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Nadie en la Biblia tiene una visión tan larga de lo que es la revelación del reino de Dios en la tierra como Daniel. Y es difícil de entender, porque el hombre estaba conectado con la revelación y tenía que hablar de ello. Alguien diga conmigo: mi lenguaje. Vamos, ayúdame a predicar. Dile: mi lenguaje revela mi origen. Y yo te digo que tú no perteneces a esta tierra. Que tu lenguaje revele tu origen. Aquí hay un principio muy poderoso, y es: nada evidencia más de dónde viene una persona que aquello que constantemente sale de su boca. Yo quiero la cultura del reino en mi boca, porque en algún momento te vas a enojar, y ese amén no será tan sencillo de decir. Te va a salir otra cosa, porque no es fácil de gobernar. ¿Cuántos tenían un vocabulario muy florido? No levanten la mano. No den testimonio, no queremos eso ahorita. Pero ¿cuántos tenían un vocabulario muy florido y de pronto el Señor empezó a transformar algo y se empezó a reflejar en tu boca? Y quizá hubo una época de tu vida en que decías: que yo no voy a poder dejar esta palabrota. Y el Espíritu Santo dijo: eso es mi especialidad. Yo enseño a hablar a mis hijos, dice el Espíritu Santo. Daniel 2:14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente. Y así podría seguir escogiendo pasajes donde se ve que Daniel está en un trato de ser vocero de Dios. Qué pesado es para nosotros los que predicamos eso. Pastores que están aquí al frente, qué difícil es eso para nosotros. Porque aquí tenemos que hablar y abajo tenemos que hablar. Y resulta que ese idioma que hablo abajo tiene que corresponder con el idioma que hablo arriba. Porque tú no quieres un predicador hipócrita que tenga un lenguaje arriba de la plataforma y un lenguaje abajo de la plataforma. Pero eso aplica para tu vida aunque no seas predicador, porque perteneces al mismo reino. ¿Cuántos hijos del reino hay aquí? Colosenses dice: sea tu palabra siempre con gracia. Oh Dios, oh Dios. Las palabras pueden revelar si Babilonia todavía está en ti, o si el reino de Dios ya entró efectivamente en tu corazón. Déjame decirlo más claramente: una persona puede asistir a la iglesia, conocer doctrina sana, servir en ministerios y aún así hablar con amargura, vulgaridad, agresividad, orgullo, desprecio a otros, o murmuración o chismes. Yo te estoy diciendo que la forma más poderosa de saber o de evidenciar el carácter del reino en tu vida es la forma en la que hablamos. Yo creo que alguien el día de hoy tiene que decirle: Señor, toca mi lengua este día. Enséñame a hablar. Enséñame a hablar, enséñame a callar. Enséñame a usar el lenguaje tuyo. ¿Te has puesto a pensar por qué hay un don de lenguas? Este es un rollo teológico muy interesante. El don de lenguas es la forma en que Dios dice: si hay algo que debo controlar en ti a través de mi espíritu, es lo que hablas. Y cuando una persona habla en el espíritu y el don de lengua se manifiesta, ya no tiene control de su lengua. El Espíritu Santo empieza a hablar a través de, y dice Pablo, y habla cosas que nadie entiende. Bueno, ni el que las dice está entendiendo, pero él está conectado en el Espíritu, porque el Espíritu está tomando la lengua. La segunda cosa es que debes gobernar aquello, o más bien la segunda cosa
o forma en que el carácter se va a evidenciar si eres un hijo del reino, y es aquellas cosas a las que tienes el valor de negarte. Esto es tan poderoso. La primera es como la espuma, es decir, la forma en que hablas es como la espuma, pero a lo que te niegas es como el fondo del mar. Aquellas cosas a las que dices no, no, porque soy hijo de Dios y me está costando un trabajo decirle que no, porque tengo unas ganas. Bienvenido a la vida humana. Y el hijo del reino dice no, no a eso. Lo primero que aprendió Daniel es que cuando entra al reino de Nabucodonosor, Nabucodonosor dice: te voy a dar de comer, yo voy a regular tu dieta. Y Daniel capítulo 1, en el versículo 8, la Biblia dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Mire qué decisión. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ay, 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 ¿escucharon? Esta es la forma en que tú decides si eres hijo del rey o no. Decides lo que no vas a hacer. Esto es como cuando un hijo hace algo que no quieres que haga. Dice una palabra que no quieres, se comporta de una manera que no, dice una mentira, algo. El niño o el joven hace algo que dice que tú no estás de acuerdo. Y entonces le hablas y le dices: ¿por qué hiciste esto? No, es que, a ver, para. ¿Alguna vez me has escuchado hablar de esa forma? Pero los papás ahí tienen que pensarla dos veces, ¿verdad? Ok, muy bien, ya me entendió. Pero si tú sabes que has sido congruente con eso, entonces puedes decirle: te puedo poner ese límite a ti por dos razones. Uno, porque estás bajo mi autoridad, y dos, porque has visto ese límite en mí. Porque esta es la forma en que se establece la cultura de esta casa. En esta casa no hacemos eso. En esta casa no hablamos de esta manera. En esta casa no nos referimos. En esta casa no gritamos por cualquier cosa. En esta casa no mentimos. En esta casa no, porque en esta casa, alguien diga conmigo: en esta casa. Sí, en esta casa, iglesia, también la tuya y en tu trabajo y lo que sea. En este lugar no. Y el problema que tiene un lugar llamado México es que tiene millones de personas valiéndole gorro el no. Y el que no debía robar está robando, y el que no debía matar está matando, y el que no debería amenazar está amenazando, y el que no debería faltarle el respeto a los padres lo está haciendo. Yo no puedo cambiar eso ni en la colonia, bueno, ni en mi cuadra, bueno, ni con mi vecino, pero sí puedo hacer algo. Puedo hacerlo en mi casa. Y entonces puede decir: aquí no. Y empezamos a entender que aquellas cosas a las que nosotros le ponemos resistencia son uno de los factores más importantes para el desarrollo del carácter. La comida parecía algo pequeño, ¿no cree? Nabucodonosor le dice a Daniel: tienen que comer esto. Yo digo que no era tan malo, pero no en el estándar de un hebreo. No en el estándar de un hebreo. Él está diciendo: no, nosotros no comemos eso. Yo no como eso. Eso representa, ay, 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 escuche, eso representa otras cosas más grandes en mi vida. Quiero que entiendas lo que está haciendo Daniel. No está poniendo un límite en algo muy grande, está poniendo un límite en algo muy pequeño. Porque si él empieza por esto pequeño, él podrá seguir construyendo sobre hábitos más grandes. Así es que escoge enfocarse en esto y se pone una etiqueta de hijo. Es que yo no soy caldeo. Es que yo no soy como él. Los hijos del rey tienen que entender a qué reino pertenece. Tienes que poder caminar en la línea de la revelación de tu Padre. Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, él dijo: yo no hago nada que el Padre no me pide que haga.
Mire qué palabra tan poderosa. No. ¿Me oyes, hijo? Le estoy hablando a los jóvenes de casa. Ve con tus amigos y diles, no, no lo voy a hacer. Y vas a ser juzgado y vas a ser criticado y se van a burlar de ti. Y te la interesa de ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas. Y yo te digo que vas a ser en el futuro 10 veces mejor, igual que Daniel. Déselo al Señor. Es una promesa para los que saben decir no. Puedes decir no, puedes decir hasta aquí, o puedes decir esto no me gobierna, o puedes decir lo que tú quieras, puedes decir esto no me va a definir. Y eso no fue como sentirse muy santo o muy religioso. No, era marcar el estándar de su identidad. No estaba actuando con arrogancia, no estaba sintiéndose superior, solamente estaba tratando de ser el hijo de un padre y pensando, esto es lo que haría mi padre. Así es que Daniel resistió el plan de Babilonia. Tuvo que hacer su propio plan, y entonces la Biblia dice que él fue ahí con uno de los encargados que tenía y se le acercó y le dijo, te propongo algo, vamos a hacer esto, hagamos una prueba de 10 días y yo voy a comer lo que yo te diga, y en 10 días vienes y me pones a prueba y ves cómo estoy. Si ves que estoy bien, entonces me dejas. Y él hizo todo un plan. Yo creo que esa semana él no solamente estaba con el plan, con el ayuno, estaba orando y le estaba diciendo, Señor, al fin de estos días yo me tengo que ver hermoso y rozagante, cachetoncito y gordito y bonito. En medio de tanta ensalada, Señor, ayúdame. ¿Se imagina lo interesante que debió haber sido ver pasar un montón de platillos riquísimos? Un cerdito al horno, ah, mejor que los de Don Abel, así. Ah, ¿por qué las cosas que hacen daño huelen tan rico? No sé, eso yo tengo una queja con eso. Las ensaladas no huelen a nada. En fin, estoy sacando mis traumas. Él dijo, voy a hacer esto, me tengo que negar a esto. Hubo un hombre en Alemania en tiempo de Hitler, cuando el nazismo estaba creciendo, estaba Hitler creciendo, todo el nazismo se estaba formando, y entonces empezó a tomar autoridad en medio de la nación alemana. Sabes, empezó a volver popular el ser nazi. Ahora lo vemos como wow, terrible, pero en ese momento era lo normal. Y muchas iglesias cristianas, iglesias protestantes empezaron a aceptar el nazismo y se volvieron cómplices del nazismo, muchas iglesias. Pero ahí hubo un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer. Usted debería leer algunos de sus libros, y si traen algunos a la librería y usted ve uno de ellos, tiene que comprarlo. Y entonces Dietrich dijo, esto no lo voy a hacer. Y mientras muchos predicadores estaban ajustando su mensaje para sobrevivir políticamente al tiempo que estaban viviendo, Bonhoeffer dijo, no, yo me resisto a esto. No estoy de acuerdo con ese hombre, y no estoy de acuerdo con esta estructura, no estoy de acuerdo con ese sistema, no estoy de acuerdo con estos valores, y lo voy a hablar. No estoy de acuerdo en que se pueda matar a un bebé desde el vientre. Eso no es de Bonhoeffer, es frustración mía. No estoy de acuerdo de tener un país donde se regula este tipo de cosas y donde el gobierno se mete y autoriza el aborto. No estoy de acuerdo con eso. Y no me interesa ser políticamente correcto, es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no es lo correcto, que Dios es el dador de la vida, y en este púlpito se seguirá predicando eso. Yo no estoy de acuerdo en poder casar a 2 hombres o 2 mujeres. Hoy, ahora, si alguien me graba y me sube a redes, al rato puedo tener una demanda. Pero solo le estoy predicando la Biblia. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, yo no estoy diciendo que estoy yendo en contra de sus derechos. Puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero escucha, tengo el derecho a decirte, la Biblia dice que no. Escoge temas. Tengo derecho a decirte que hay algo más grande que el animalismo que estamos viviendo.
Tengo derecho a decirte que Dios ha dignificado a la raza humana como para que nuestros hijos no se comporten como Terians. Y te voy a decir eso de muchas maneras, porque Bonhoeffer peleó sus batallas con un sistema llamado nazismo, pero nosotros estamos peleando un sistema que se llama progresismo. Y la iglesia no puede, no debe callar, debe resistir. No te quedes callado. Pastor, ¿por qué se meten tantas broncas criticando ahí al gobierno y a otros? Porque no está bien. Porque no está bien. Porque la Biblia dice que busca el reino de Dios y su... A ver, la Biblia dice... Ay, es que creo que algunos tienen mal su Biblia. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su paz. No te metas en broncas, ten paz. Mi versión dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y habrá cosas que en la justicia del reino, cuando salgan de tu boca, incomodarán a algunos, pero es que es tu reino. Ya no los veo muy felices con mi mensaje. Tengo que terminar. La última cosa que forma el carácter de un cristiano, la primera, ¿cuál fue? Lo que hablamos. La segunda, ¿cuál fue? Lo que resistes. Y la tercera, en lo que persistes. Hay cosas que resistes y hay cosas en las que persistes. Y las dos son claves para desarrollar tu carácter. Déjame ponértelo así. Las cosas que resistes ponen un límite, pero las cosas en las que persistes ponen un ideal. En otras palabras, las cosas que resistes te dicen a dónde no quieres llegar, y las cosas en las que persistes te dicen a dónde te va a llevar el Señor. Y entonces, cuando Daniel estaba viviendo en Babilonia, le dijeron, fíjate que hay un nuevo edicto, que si se adora a alguien que no sea la estatua aquí del rey, lo van a matar. Y Daniel dice, híjole, pues bueno, pues es buen día para morir entonces, porque tengo un Dios al cual yo le oro 3 veces al día desde hace mucho tiempo, y un edicto no me va a detener. Así es que dice la Biblia que fue hasta su habitación, que seguramente era una habitación alta con vista a muchas casas, y dice que abrió las ventanas de su cuarto y se inclinó allí. Y yo creo que la gente estaba así de lejos. Los que habían puesto la ley la habían puesto por él, para ver si lo encontraban falto en una ley que el gobierno hubiera puesto. Yo me imagino que estaban con sus binoculares de aquel tiempo, estaban viendo, tengo la evidencia, lo estamos grabando. ¿Sí me explico? Y Daniel dice, bueno, pues hay que hacer lo que hay que hacer. Y dice la Biblia, y Daniel oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. ¿Me entiendes? Tu carácter se va a desarrollar en lo que persistes. Hay cosas en las que tienes que persistir. Hay que hacer lo que hay que hacer, es mi frase favorita. No todos los días tengo ganas de pararme a hacer algo. Oh, Dios, ayúdanos. La Biblia dice en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, y perseveraban. ¿En qué? En las oraciones, en el partimiento del pan. ¿Se acuerdan? En congregarse. Persevera. Vamos, persevera. ¿Me escuchas? Persevera. Tú no tienes un Dios de temporadas. Probablemente en algún momento de tu vida tú fallaste o te sentiste alejado, y eso te dio pie a moverte, dejar la fe de tus padres o la promesa que algún día Dios te dio. Sentiste que ese ciclo se había cerrado, que ya estabas en otro momento. Y algunas veces cuando llegamos a ese punto nos sentimos como que va a ser irrecuperable lo que perdí. Yo vengo a decirte que
El padre que se paraba a la puerta de la casa todos los días viendo al valle, ver cuándo regresaba su hijo, todavía está aquí en esta puerta diciendo: yo te sigo esperando. No me importa si comiste con cerdos, no es interesante. Yo estoy aquí, dice el Padre. Muchos tienen momentos espirituales, ¿sabes? ¿Puedes ver la diferencia entre momentos espirituales y hábitos espirituales? Wow. Cuando te hablo de persistir, te estoy diciendo: desarrolla los hábitos que te van a permitir sobresalir y estar por encima de tus momentos. Porque vas a tener momentos de cansancio, momentos en que no tengas ganas de ir a la iglesia, momentos en que no te dé la gana orar, momentos en que los hermanos te caen gordos, o sea, los ves y dices: hipócrita. Yo he visto eso, tengo 30 años pastoreando, he visto de todo. Y créeme, cuando todas esas cosas locas están pasando en mi cabeza o en mi corazón, yo me aferro a mis hábitos, me aferro al recuerdo de un Dios que murió por mí, que se encarnó, que lo dio todo. Me aferro a pararme y decirle gracias por la vida. Me aferro todavía a abrir mi Biblia y decirle: un versículo más por hoy, Señor. Dame un versículo más hoy, Señor, porque tu palabra es mi alimento, dice el salmista, y tus palabras fueron mi alimento de día y de noche. Y todavía me aferro, como dije hace rato, a un domingo más. No siempre tengo ganas, no siempre es fácil, pero me niego a tener una doble vida. Me aferro a decir que soy el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es mi Rey. La Biblia dice: y 7 veces entonces caerá el justo, y 7 veces el Señor lo levantará. No entro en pánico. Vamos, te estoy hablando a ti, no entres en pánico. No negocio principios, te estoy hablando a ti. No negocies principios. No modifiques tus hábitos espirituales. Yo sé que este tiempo es de tantas iglesias negociando cosas, tantas iglesias diciendo: vamos a permitir esto, vamos a permitir aquello. Veme a mí, escucha. Tienes que saber diferenciar las cosas que se vuelven religiosas y las cosas que realmente están en el corazón de Dios. Entra granero para eso. Pero cuando Dios te dijo algo a ti que debe ser como Él dijo que era, escúchame, cuando Dios ya te dijo que debe ser como Él dijo que quería que fuera, no negocies. Puede ser que al otro le dijo otra cosa y mi espíritu religioso me dice: ay, ¿por qué a él no le dices lo mismo y que él haga también? Pero Dios te lo dijo a ti. Déjalo a Él. Haz lo que Dios te dijo a ti. Vamos, vamos y dile: Señor, dame la fuerza. De hecho, eso es una oración en el Espíritu. Dame, Espíritu Santo, la fuerza para persistir en lo que tengo que persistir, que tú me dijiste a mí. Oh Dios, ayúdanos. La Biblia dice que Daniel tenía, hay un versículo en Daniel 6:3, y estoy terminando, que dice: porque en él había un espíritu superior. Algo más grande que Daniel estaba en Daniel. Escucha lo que te digo: algo más grande que Daniel estaba en Daniel. Cuando dice espíritu superior, no está hablando de él, está hablando de algo que el Espíritu Santo había hecho en él. Yo quiero decirlo claramente: no tengo la fuerza en mí para desarrollar los hábitos que necesito. No tengo la fuerza en mí para mantener los hábitos con los que he empezado. Voy a decírtelo todavía más claro: no tienes la fuerza para tomar las decisiones que el Espíritu Santo te ha pedido que tomes y a las que te aferras a no tomar. No tienes esa fuerza dentro de ti, ni la disciplina, ni el carácter.
Esa es la razón por la que cuando el Señor Jesucristo se fue, dijo estas palabras: me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les voy a dejar mi espíritu. Y todo lo que yo les he enseñado, Él se los hará saber desde el corazón. Cuando tú sientas que no puedes, ve al Espíritu. Cuando sientas que no tienes las fuerzas o las ganas, el coraje, o te sientes fuera de lugar, o tus momentos estás caído, estás deprimido, estás lo que sea que estés, ten el valor de regresar al Espíritu Santo y decir: este es el momento en que te necesito, Paracleto, en que te pones a mi lado, porque no tengo las fuerzas ni las ganas, ni quiero perdonar a esa persona, ni quiero tomar la decisión que debo tomar, ni quiero dejar el hábito que tú me dijiste que tenía que dejar. Te necesito, Espíritu Santo. Necesito algo superior a mí mismo para desarrollar el carácter de hijo o de hija del reino. Y cuando eso haya pasado, yo tengo que regresarte a esta promesa. Es la promesa de Daniel con la que empezamos en el versículo capítulo 6, en el versículo 25. Es la promesa que dice: y todo el reino fue sujeto a la orden del rey Darío. Y el rey dijo: todos tienen que adorar al Dios de Daniel, porque hay algo en él que no puedo entender lo que pasa, pero es un espíritu superior. En tiempos de tanta oscuridad, la luz brilla tanto. Cuando todos dicen que es normal y se para alguien diciendo: no para mí. Cuando todos hablan de esa forma y alguien dice: yo no. Cuando se le hace tan fácil a la gente robar o mentir o traicionar, pero tú dices: yo no. Oh, gloria a Dios. Daniel fue un hombre sujeto a pruebas por su carácter. La Biblia dice que los que le tiraban mala onda quisieron tirarlo varias veces, diferentes tipos de personas a lo largo de los 4 reinados. Cuando ya era un viejo, pasó la historia famosa de los leones. Él ya había aproximadamente estado 45 o cerca de 50 años siendo secretario de gobernación con 4 reyes. Y en ese momento otro edicto dice: si fallas en esto, te vas al foso de los leones. Y volvió a decir: hoy es un buen día para morir, por lo que creo. Y caminó al foso de los leones. Y yo me imagino que se les quedó viendo como diciendo: bueno, que acabe esto rápido. Pero un ángel estaba ahí en medio, cerrando la boca de los leones y diciéndole a esos animales: están delante de mi ungido, están delante de mi hijo. ¿Entiendes lo que digo? Tu carácter te va a traer pruebas. Tu carácter, habrá gente que le moleste, le incomode y se levante contra ti. Y yo te digo que ese día el Señor pondrá ángeles detrás de ti diciendo: están delante de mi hija, y yo la voy a vindicar, yo la voy a mantener y yo la voy a proteger. Ten el valor de mantenerte en lo que hablas. Ten el valor de resistir lo que tengas que resistir, y ten el valor de persistir en lo que tengas que persistir, porque perteneces a otro reino. Porque no estás en una iglesia que te va a predicar un evangelio light. No es esa clase de iglesia. Esta no. Esta te va a decir: tenemos protocolos de reino y debemos aprender a vivir no como religiosos, sino como hijos gobernados por el Espíritu Santo. Y como la mayoría de nosotros podemos reconocerlo, eso es demasiado para nosotros. Tenemos que acudir al Espíritu Santo el día de hoy. Y hoy le vamos a decir al Espíritu Santo:
No tengo el carácter que necesito, así es que vengo a pedirte ayuda.